En este video vengo a mostrarte cómo puedes tener tu compañía de IPTV. Ustedes saben que ahora mismo hay muchas compañías que venden paquetes de canales por IPTV y cabe mencionar de que funciona en el Apple Vision Pro y la verdad es que funciona muy bien. Justamente como tú estás viendo la imagen, simplemente te descarga esta aplicación, la bajas y, ¿verdad? Una vez que ya tienes la aplicación, donde tú contratas tu paquete de canales, te van a dar un enlace, pues ese enlace tú lo que vas a hacer es que lo vas a meter en la aplicación y, ¿verdad? Esto se va a sincronizar y de esta manera tú vas a poder tener todos los canales de televisión o todas las películas que ese servicio te brinde. Recuerda que estos son servicios de pago. No voy a ejecutar ningún canal ni voy a abrir ninguna película ni nada de esto, porque ustedes saben, por tema de copyright, esto no se puede hacer porque me pueden bloquear el video. Pero quiero contarte mi experiencia sobre este servicio y debo decirte de que funciona bien. Para tú tener una buena experiencia con esa aplicación, pues lo primero que tienes que saber son dos cosas. Lo primero es que esa aplicación no está disponible para el Apple Vision Pro, pero sí está disponible para el iPad. Y ustedes saben que muchas de las aplicaciones que están desarrolladas para el iPad, pues son compatibles completamente con el Apple Vision Pro y funcionan muy bien. Así que solo pasé por aquí por el canal para contarte esta experiencia y decirte que si tú quieres ver televisión con tu Apple Vision Pro, pues puedes hacerlo y la verdad es que la experiencia es muy buena, ya que tú vas a poder ver televisión en una pantalla gigante, justo como tú estás viendo en esa imagen. Y en lo personal, debo decirte que la experiencia a mí me gustó. Recuerda que la aplicación es de pago, recomiendo que la compres y también el tema de esto de tú comprar tu paquete de canales. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, no olvides ponerte en contacto conmigo aquí en la caja de comentarios. Este es el Presente Tech y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.